Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida y es un gusto y es un placer poder estar una vez más en esta calurosa tarde, en este en vivo. Espero que la exposición de la palabra en esta tarde sea la necesaria para nuestra fortaleza espiritual. Así que les doy la más cordial bienvenida y espero que me puedan acompañar en esta tarde de reflexión, una tarde más para reflexionar con la palabra de Dios, que nos enseñe, que nos motive, que nos alimente y sobre todo que nos fortalezca en la fe. Así que vamos a tener la explicación de la palabra. Hoy quiero usar un texto del Evangelio de Lucas en el capítulo 6 de Lucas. Quiero nada más usar un texto que es el texto 6. Este versículos, pero quiero hacer referencia al texto número 46. Si usted tiene una Biblia ya en su casa, ya en sus manos, le invito a que la tome, que la abra y que la pueda leer antes de la explicación. Y puede usted ver el párrafo a lo que se refiere. Y espero que sea una bendición para todos nosotros. Así que les doy bienvenida y les mando un caluroso saludo en esta tarde tan calurosa. Así que bienvenidos sean todos. Le mando un fuerte abrazo a Dara. Qué gusto me da poder saludarte desde este lugar. Y espero que me acompañen al finalizar este en vivo. Y también, como todas las tardes, yo siempre pido que si puede usted compartir para que los que estén ocupados en este momento, porque más adelante lo puedan escuchar, puedan ver, también les sirva de bendición en sus vidas. Así que son bienvenidos todos. Esperamos que sea una tarde de bendición en esta tarde de reflexión. Espero que todos se encuentren bien y todavía pues estamos en el momento del encierro, en la pandemia, en la solicitud para todos que nos mantengamos siempre en casa. Ojalá que entre todo el tiempo que se lleva en la casa, pues buscamos algo provechoso, algo efectivo para ir aprendiendo, ir practicando, ir recordando y que nuestra vida pueda ser una vida de devoción. Gracias a Dios por este tiempo de encierro que nos permite para que nosotros podamos reflexionar sobre cómo llevar una mejor vida, posiblemente una mejor conducta, una mejor alimentación, una mejor devoción, un mejor compromiso con Dios. Creo que será de bendición para muchas familias este momento en que se nos pide quedarnos en casa. Yo le agradezco a Dios en que por este medio puedo llegar a ustedes para pues compartir un texto, una porción, un mensaje, una reflexión de la palabra que seguramente si usted presta atención siempre sacaremos cosas de bendición, cosas provechosas. Así que bienvenida a todos y saludamos cordialmente a todos los hermanos, a todos los amigos, a toda la familia que tome este tiempo de sus actividades, pues sintonizar este en vivo y poder compartir conmigo esta exposición, esta breve reflexión de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Ana, bienvenida en este momento de reflexión. Yo les decía que voy a tratar un texto, voy a tratar un tema que se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Este párrafo tiene 4 versículos, pero solamente quiero hacer referencia al número 46, al texto 46. Si usted quiere comparar, si usted tiene otra versión en su casa, la puede abrir y puede leer conmigo y así poder edificarnos mutuamente. Es un grato honor para mí el poder compartir desde este lugar la palabra de Dios, un momento de reflexión. Espero que sea de bendición para nuestras vidas, para nuestra comunión con Dios. Y también, como todos los días les digo,
Hidrátense porque es muy importante tomar agua para estos tiempos de calor. Lo digo porque voy a tomar mi agüita. Es muy importante tener un momento de reflexión. Es muy importante sacar para leer la palabra y de esa forma pues retroalimentarnos, leer una vez, leer otra vez, aunque posiblemente nos hayan predicado un texto en la iglesia, en el templo, o hayamos escuchado algún sermón y que de repente pues volvemos a leer el mismo texto con otro tema o con otras explicaciones que son muy válidas. Así que la palabra de Dios nunca se dice de ella la última palabra. Así que en esta tarde quiero compartir con ustedes este texto, que es el texto 46, porque es muy fácil, es un texto muy pegajoso, si podemos decir así. Es fácil de aprender de memoria. Este párrafo tiene 4 versículos y quiero nada más usar el verso 46. Quiero leer este pasaje que dice de la siguiente manera. Escuchen o lean conmigo o repitan conmigo. Dice así: ¿Por qué me llamáis? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pues esta es la palabra, esta es la porción, es el versículo 46 de Lucas capítulo 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Bueno, es un texto conocido, es un texto que el Señor Jesús en un momento de su ministerio, pues se detiene un momento para hacer esta pregunta, no solamente a sus discípulos. Seguramente, como todos ya sabemos, Jesús cuando inicia su ministerio, pues va llamando a sus discípulos, llama a 2 en especial, pero de allí pues va haciendo milagros, va haciendo sanidades, va demostrando su amor hacia el más necesitado, y mucha gente se le fue uniendo en el caminar, en el trayecto de su ministerio. Y pues como era normal, con mucha gente, y todos querían que sean atendidos por Jesús, y llega el momento en que comienzan a usar un adjetivo calificativo que es la expresión Señor. Esa es la palabra, Señor. Y él se detiene un momento y les pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Ese es el texto. Uno de los términos más usados para dirigirse a Cristo, pues es ese, es de llamarle Señor. El uso cotidiano de este adjetivo, realmente, hermanos, amigos, familia, ha permitido, no ha perdido, sino que ha permitido que muchos creyentes, muchos hermanos, mucha gente desconozca el significado real del uso en los tiempos bíblicos. Lo usamos en forma común siempre que nosotros podamos o querramos, refiriéndonos a una persona de avanzada edad, o para señalar a alguien, o también para distinguir a una persona cuando ha contraído nupcias, como que pasa a otro estado y se le comienza a decir Señor. O usamos esa expresión porque desconocemos a la persona a quien nosotros nos dirigimos, y por respeto le llamamos Señor. Jesús llama la atención a todos aquellos que se dirigían a él, diciéndole Señor. Los confronta a una realidad que habían pasado por alto, y es allá cuando les pregunta de una manera clara, diciéndoles: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nosotros nos podemos preguntar ahora: ¿acaso los discípulos
no sabían el significado de ese adjetivo. Actualmente, al leer estas declaraciones, muchos hermanos, muchos creyentes, muchos no tenemos ni la mínima idea del significado tan profundo de este calificativo. La gente, los discípulos, cuando se dirigían a Jesús, ¿acaso lo hacían por respeto a Él? ¿O era por su edad? ¿O porque no conocían su nombre le decían Señor? No, no. Por ninguna de estas razones, este adjetivo tenía grandes significados en el lenguaje y uso entre los judíos. Quizá para nosotros no tenga un significado al aplicarlo cotidianamente, pero es importante saber que al usarlo para dirigirnos a Cristo, nuestra percepción debe de cambiar tal como lo hace ver a sus discípulos y a todos aquellos que le seguían y le decían Señor. Es interesante. Ahora, para nosotros, la expresión Señor, ya mencioné anteriormente, que significa respeto, edad, para dirigirnos a una persona, pero no era ese el significado para los judíos o para los discípulos. Para ellos tenía otro significado muy especial. Cuando ellos decían esa palabra, usaban esa palabra, la palabra Señor, estaban ellos diciendo, se estaban refiriendo a la persona como dueño. En otras palabras, cuando decían Señor, mi Señor, estaban diciendo, estoy sujeto a Él. Tengo que obedecerlo porque es mi dueño, le pertenezco. O en otras palabras, esa palabra Señor también daba a entender en los tiempos bíblicos de ser esclavo. Porque se podía comprar y vender a la gente en esos tiempos. Y cuando alguien podía o tenía la capacidad de comprar esclavos, se convertía en señor y le pertenecía a la persona quien compraba. Ahora nosotros podemos usar una expresión como, por ejemplo, decimos mi jefe, o sea, alguien superior que está por encima de nosotros. Pues esa era la idea que tenían los judíos cuando decían mi Señor. Le estaban dando a entender, tú eres mi jefe. No tengo que hacer nada que no me sea ordenado por mi jefe. Y a la vez, uno cuando hace esa exclamación o esa declaración, también manifiesta sus limitaciones, porque está enfrente de su amo, de su dueño, del que le compró. Y sobre todo, que en cualquier momento el amo lo podría también volver a vender. Pero también significaba, la persona cuando se refería mi Señor, estaba diciendo, no tengo derechos, mis derechos lo compró mi Señor, y que se le debe una obediencia absoluta. Y que en todo tiempo el siervo o el esclavo o la persona comprada tenía que estar siempre de pie delante de su Señor, delante de su amo, y no como o el Señor le diga. No se sienta si el amo no le dice o no le ordena. Y ejemplos hay en las escrituras de cuando se usa esta expresión Señor. Ahora, nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene para nosotros ahora que cuando oramos o cuando hablamos o cuando leemos o nos dirigimos a Jesús siempre le decimos Señor.
cuál es nuestra mentalidad, cuál es nuestro pensar al decirle Señor. Esa palabra también tiene otro significado, como por ejemplo, cuando una persona decía mi Señor, le estaba diciendo tú eres el poderoso, le pertenezco, diciendo yo no tomo decisiones, no tengo mis propias decisiones. O también estaba reconociendo de que a la persona a quien le decía Señor, no había absolutamente nada imposible para él, porque era el Señor, el respetable, el que era reconocido en todo momento y en todo lugar. El Señor se le dirigía a esa expresión porque tenía dignidad, tenía poder, tenía majestuosidad, tenía poder de comprar, de adquirir grandeza. Ahora, cuando nosotros leemos o usamos esa expresión de una forma común, lejos está de nosotros decirle Señor o Don Señor, que estemos pensando que es una persona poderosa, sino que más bien a veces la usamos o siempre la usamos para referir respeto a la persona adulta. Ahora, es importante entender que cuando nosotros oramos a Dios, oramos a Jesús y usamos la expresión Señor, debemos recordar que tiene implicaciones en nuestra vida como creyentes. Cuando tú ores, cuando tú uses esa expresión, cuando tú te dirijas a Jesucristo diciéndole Señor, debe venir en tu mente de que tú estás diciendo de que Él es tu Salvador. Él es el único Redentor. Él es el Mesías que fue enviado para dar su vida, para rescatarnos. Él es el omnipotente. Él es el soberano. Es el Señor de los cielos, Señor de la tierra, Señor de la mar. Es el soberano. Es el dueño de la mies, el dueño de tu existencia. En otras palabras, cuando usamos la expresión Señor, estamos diciendo que Jesús es el alfa y el omega, y la omega. Él es el Dios todopoderoso, porque es el Señor de los cielos. Y cuando usamos esa expresión, no termina ya el compromiso, sino que debes de recordar que cuando tú usas o cuando tú lees la palabra Señor, hay un compromiso que tienes como hijo de Dios, como miembro de la iglesia, como creyente en Jesucristo. Que cuando tú dices Señor, te estás comprometiendo a obedecerlo en todo. Y tienes que estar sumiso a su palabra, a lo que Él nos enseña, que estás comprometido a vivir con devoción y tener siempre la reverencia cuando te expresas al Señor Jesucristo. Pero sobre todo, también es muy importante recordar y reconocer que tienes el compromiso de vivir en santidad, vivir en fidelidad, vivir en consagración. Tienes el compromiso de renunciar en absoluto al pecado y que debes vivir una vida de perseverancia, de vivir apartado para Él, apartado del pecado para Él. Tenemos que entender ese significado tan importante. Por eso Jesús llega un momento en que detiene a los discípulos, detiene a la gente y les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Habían seguido a Jesús en un trayecto muy largo, habían aprendido de Él, pero no estaban comprometidos a estar sujetos a Jesucristo.
Es importante que nosotros entendamos que en este párrafo son de 4 versículos. Pero estoy enfatizando el versículo 1 porque los otros 3, pues allá usa un lenguaje, una metáfora, un ejemplo de un hombre que edifica. Uno edifica sobre la tierra, otro edifica sobre la roca, hace una buena cimentación. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, creyendo todo lo anterior, nos acercamos a Él, nosotros estamos dispuestos a renunciar a todo lo nuestro. Debemos estar convencidos y dispuestos a obedecerle, porque Él pregunta directamente: ¿por qué me llamáis Señor? Y si tú le llamas Señor, te estás comprometiendo a estar en una obediencia constante. Debes reconocer que estás sobre la roca. Es el fundamento, que Él es el inconfundible y que nada que venga en tu vida te podrá derribar o desanimar, desalentar o desviar, porque estás reconociendo al Señor Jesucristo como el Señor de tu vida, y que cada día irás madurando según tu entrega a Él, según tu devoción. En esta porción que yo elegí del Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo les dice: ¿por qué me llamáis Señor? Y después usa el ejemplo del que edifica. Y el que edifica sobre fuertes fundamentos y cava bien, nos dice que nada ni nadie lo puede derribar. Nunca podrá alejarse de Él, porque ha aceptado a Jesucristo como su Señor. Y se puede edificar y estará en una buena cimentación de su vida, que no habrá ruina en su vida. Por eso, todos aquellos hermanos, miembros de una iglesia, que usamos la expresión Señor, que llamamos a Jesucristo Señor, cabe recalcar, cabe renombrar nuevamente que estamos obligados, hermanos, amigos, familia, estamos obligados a obedecerle, a servirle, porque ese fue el objetivo de la pregunta: ¿por qué me llamáis Señor si no hacen lo que yo les digo? A Jesucristo Señor, te estás comprometiendo con Él, te estás comprometiendo a consagrar tu vida, que tienes que entender que ya no debes vivir para ti, sino vivir para el Señor. Tienes que darle preferencia a Él, buscarlo a Él en todo momento, que estás comprometido a renunciar a tu yo y vivir para Cristo. Hay un texto del apóstol Pablo que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros entendemos este significado de la palabra Señor, debemos entender que estamos renunciando a lo nuestro, a lo personal, y que Él se ha adueñado de nuestras vidas, nos ha comprado. Ahora, ya sabemos que la expresión Señor, dirigida a Cristo, tiene implicaciones para todos, para ti, como miembro de una iglesia. Tiene implicaciones que te comprometen. Ya sabemos que esa expresión va más allá de ser solamente un adjetivo calificativo. Debemos ser esclavos de Él, sus siervos, y eso debe ser una realidad en tu vida. Saber que ya no te perteneces a ti mismo,
que Él se ha apropiado de ti, de tu vida, que te compró a precio de sangre, que le debes la vida, le debes la obediencia, le debes la reverencia, le debes la fidelidad, porque Él es el Señor de tu vida. Ahora podemos entender el porqué de la pregunta de Jesús, cuando le dice a sus discípulos, le dice a sus seguidores: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ahora, al referirnos al Señor, al referirnos a Cristo como el Señor, entendamos que tenemos un compromiso con Él, que Él es el dueño de nuestra vida, que estamos comprometidos a obedecerle. Te vaya bien, te vaya mal, Él es el Señor. Él es el soberano, Él gobierna, su dominio está sobre todo. Así que espero que al leer una vez más este versículo, que es el versículo 46 del capítulo 6 de Lucas, podamos entender la importancia que cuando nosotros decimos a Jesucristo Señor, ¿le estás obedeciendo? ¿Estás haciendo lo que Él nos manda? Es un momento de reflexión. Acerquémonos a Él, pidámosle perdón y nos comprometamos a hacerlo realmente Señor de nuestras vidas. Deseo que Dios les bendiga, les fortalezca y les espero mañana a una tarde de reflexión. Que Dios les ayude, les fortalezca y que la palabra que hemos leído sea el alimento oportuno para un momento desesperante en la vida. Que recordemos que Él es el Señor de nuestras vidas y que todo lo que sucede en el mundo está bajo control porque Él es el Señor del universo. Les espero mañana a las 6. Hermanos, a todos los amigos, a toda la familia, les recuerdo que los llevo en el corazón y deseo bendiciones hasta que sobreabunde en sus vidas. Que Dios les bendiga y pasen una feliz tarde. Bendiciones para todos. Amén.